¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bien, ¿qué tal? Soy Alfred Kobayashi, no soy el bot de Diego, ¿no? Que contó que había un bot Alfred, ¿no? Pero bueno, este panel efectivamente tiene que ver con agilidad, con transformación digital y vamos a hablar también un poco de ética. De hecho, creo que el panel anterior nos ha dejado con esas inquietudes, ¿no? Relacionadas a los temas de veracidad, ¿no? De confianza, y creo que todo relacionado al mundo de la ética se vuelve hoy totalmente crucial, ¿no? Creo que esas lecciones de a ver si tenemos neurocientíficos o sociólogos dentro de las empresas va a ser seguro clave, y definitivamente un área de ética va a ser algo súper importante de tener. Y de hecho con eso quisiera un poco empezar este panel, ¿no? Hablando de esos dilemas éticos y relacionados a confianza del cliente, ¿no? Cómo de alguna u otra forma la inteligencia artificial está influyendo constantemente en la toma de decisiones que tenemos dentro de las empresas, y cómo es que esto está impactando en esa experiencia del cliente, digamos, en esos dilemas éticos que ustedes puedan tener. De repente han tenido algún caso importante que puedan contar relacionado a algún dilema ético con inteligencia artificial. De repente, no sé quién quiere empezar. Bueno, si quieren, yo comienzo. Dale. A ver, creo que nos estamos adelantando a temas que seguramente se van a definir en un futuro, porque la ética al final se resume a hacer el bien, ¿no? En este caso a la humanidad, y probablemente aquí me voy a poner muy Platón, pero si estamos, y justo como lo decía Otoniel, Diego nos dejó muchos comentarios, estamos en este proceso de entender. Nosotros como líderes tenemos a cargo mucha gente que también necesitamos que lo entiendan. Creo que mucho más difícil es tomar decisiones correctas y adecuadas cuando tenemos la presión de generar valor al negocio, pero también tenemos necesidades que darles a nuestros clientes. Por ahí hablaba del 46% en Latinoamérica que no están bancarizados, y es cierto. Y la pregunta sería, ¿deberían de estar bancarizados? Al menos yo la respuesta es sí, y no porque me vaya a generar más negocio, sino porque finalmente hacemos una economía más dinámica, más global, etcétera. Ahí contestando, Alfredo, un poco tu pregunta, nosotros con todo lo que tiene que ver, que nos dedicamos al tema de crédito, sobre todo al segmento afluente, pues es mucho más difícil dar crédito a todo tipo de persona. Entonces, es ético evaluar por la región, es ético evaluar por los ingresos, incluso es ético evaluar si incluso tuvo una deuda hace 3, 4 años, pero ya la pagó. Nosotros de esos temas y con modelos que estamos por ahí piloteando, realmente nos enfrentamos con estos cuestionamientos. Y nada más para cerrar y darle el espacio es, la pregunta en la IA no es si puede hacerlo, porque sabemos que él puede hacerlo, es ¿debe hacerlo y con qué condiciones? Bueno, yo la verdad, voy a basarme en la experiencia que tuve en un cliente en México, donde de verdad que el impacto ético fue importante. Este fue un cliente que decidió desacoplar y transformar en un neobanco un producto de crédito orientado a segmento CDE, un segmento muy delicado, un segmento con un nivel de riesgo alto. Y efectivamente implementó de manera desacoplada muchos algoritmos o muchos modelos de inteligencia artificial en las reglas de negocio, y efectivamente pues el producto, digamos, fue muy monitorizado por la gente de riesgo. Normalmente la gente de riesgo quiere velar por la productividad de tus productos, ¿no? Y efectivamente provocó una desigualdad a la hora de entregar el producto digital que ellos estaban planteando. Lo que también es verdad es que no le podemos responsabilizar, y eso pasó en ese proyecto, no podemos responsabilizar a la inteligencia artificial. Es la responsabilidad de la organización saber comenzar y enseñarle a la inteligencia artificial por dónde debe ir. No podemos pretender, al menos en la experiencia que yo he tenido en productos digitales de nueva generación, que la inteligencia artificial aprenda de golpe. Es un bebé que hay que enseñarle. Y en ese caso en particular, ese cliente
junto con los dueños de la institución, que son personas que realmente apuestan por ese segmento, decidieron empezar a darle a la inteligencia artificial una serie de patrones para darle una accesibilidad a ese crédito a cierto perfil de gente. Evidentemente, estamos hablando de un dilema entre rentabilidad versus solidaridad. No es fácil, pero también no podemos responsabilizar algo si nosotros no le enseñamos. En mi caso particular lo viví y tuvimos la suerte de que el propio dueño de esa entidad financiera decidió, señores, vamos a bajar los baremos y vamos a dejar que el producto permita una mayor accesibilidad al crédito a este segmento de gente. Bueno, yo creo que en la medida en que uno va evolucionando estos modelos de inteligencia artificial, se va a ir enfrentando a estas dualidades éticas cada vez de manera más acelerada y va a ser más complicado. Hoy todavía los sistemas de inteligencia artificial, yo creo que en el mundo no están siendo 100% autónomos, entonces todavía no sabemos los dilemas éticos que va a haber en ese momento cuando ya definitivamente ellos se autoentrenen y decidan de manera pues 100% automática. Sin embargo, en este camino nosotros hemos encontrado unos que son los que primero uno empieza a encontrar, y es una de cara a los empleados en la organización. Cuando uno empieza a ver que estos sistemas generan unas eficiencias muy importantes, obviamente al financiero se le abren los ojos, ¿cierto? Pero el de recursos humanos dice, venga a ver qué es lo que pasa aquí, porque el derecho al trabajo y la responsabilidad con las personas es un tema muy importante. Entonces aparece esa primera dualidad de ¿qué hago? Voy con toda, poniendo agentes y generando eficiencias y volviendo la operación full automatizada y disminuyo costos de personal, o más bien hago un balance y esas personas trato de que vayan repotenciándose para asumir unos retos diferentes dentro de la organización. Entonces es un primer dilema que todos los días lo vivimos y tratamos de balancearlo. Y el segundo, de cara a los clientes, es el acceso, porque cuando uno empieza a ver que con estas herramientas digitales puede brindar una asesoría igual a la que haría un humano o muy cercana, hay un apetito inmediato por decir, listo, entonces cerrémosle la puerta a canales físicos y asistidos, ¿cierto? Porque es un volumen, el caso de nosotros son 8,5 millones de clientes y no tenemos canales físicos para atender 8,5 millones de clientes, sino que el 90% queremos que vayan a los digitales. Pero entonces el dilema aquí es, le cierro la puerta y le digo que solamente puede atenderse a través de la agente digital o a través de las herramientas que estamos poniendo, o dejo siempre la posibilidad de que haya un humano para cuando él diga yo no me siento cómodo con esto, páseme la conversación a un humano, y eso le pega pues obviamente a la eficiencia, a lo que queremos, y es que eso se adopte. Obviamente hemos encontrado pues mecanismos para ir balanceando eso, pero yo diría que esos dos son los primeros con los que nos hemos encontrado. Ahí, Alfred, si me dejas nada más cerrar. Dale, dale. ¿Cómo podemos resolver esto? En mi opinión, es con la transparencia de los datos. Les pongo un ejemplo claro. ¿Alguno de ustedes les gustaría ser evaluado, reclutado por IA? Les apuesto que no. Tendrían esa desconfianza, justo lo que decía Diego. Pero si nosotros hacemos transparente cómo lo estamos eligiendo, estaremos más tranquilos. Lo mismo nos puede estar pasando en este tipo de otorgamiento de créditos. Si nosotros transparentamos lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, vamos a generar confianza. Y ese es el problema que tiene hoy la IA, falta de confianza. Mira, creo que un poco para ir redondeando algunas cosas en ese punto de lo que estamos escuchando con respecto a ética, ¿no? Hay dos grandes bloques, ¿no? El tema del sesgo, ¿no? que genera la inteligencia artificial y esa potencial discriminación que podría existir. O sea, yo creo que hay que ser, desde hoy, hay que pensar en que nuestros modelos tienen que ser entrenados usando no solamente la data histórica que tenemos nosotros, ¿cierto? Como lo comentaron también en un momento, sino también tenemos que comenzar a pensar mucho más en las personas, de repente hacer un poco más de ese research, que pueda ingresar mucho más información, hacerlo más empático probablemente, o que conozca mucho más la realidad del segmento al cual queremos trabajar o entrar, ¿no? Creo que hay una parte importante, y de lo que dices, el otro gran segmento está relacionado a la transparencia,
¿no? La parte de la transparencia tiene que ser súper clara. Por ejemplo, imagínense, ¿no? Tienen ahí su chatbot y les permite vender un crédito o de repente al revés, le rechaza un crédito a un cliente. El cliente va a decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me estás rechazando? ¿Cuáles han sido los factores que esta IA ha tomado en cuenta de mí para poder ser rechazado y qué de repente tengo que hacer para que no me vuelva a pasar, ¿no? De repente en unos meses? Entonces creo que ahí hay una parte de transparencia que a veces tratamos de no dar, ¿no? Incluso con humanos decimos, no digas tanta información, que de repente existe algo de eso, no sé, en sus bancos pasará seguro. Pero creo que si queremos hacer que la IA nos contrate en un momento o la IA nos otorgue préstamos, tenemos que también ayudar a que nuestros clientes crean en nosotros, ¿no? Ser lo más transparentes posibles. Y creo que ahí la parte de estar dentro del mundo de ética, de los retos que vamos a encontrar, esos dilemas, los vamos a enfrentar, como decías, diariamente en si va personas o va la IA. Hemos encontrado muchas empresas de servicios que han puesto 100% IA o bots y te dan vueltas y nunca te responden. Creo que no debemos dejar que suceda algo de esa naturaleza. La experiencia del cliente tiene que ver con resolver esos problemas éticos y resolver esos y darles mucha transparencia, ¿no? Buenísimo. Si tienen por ahí dudas, preguntas relacionadas a cada tema, vayan apuntándolos por favor para que al final podamos resolverlo. Digamos, en otro bloque, uno de los temas importantes que queríamos tocar en este panel también estaba relacionado a la agilidad, ¿no? Creo que la inteligencia artificial se está volviendo pues un catalizador, ¿no? Un acelerador de todos los negocios. Dentro de la agilidad estamos hablando de la capacidad de adaptarnos, de ser flexibles y de ofrecer valor en el menor tiempo posible, el time to market, ¿cierto? Entonces, ¿qué experiencias ustedes podrían contarnos relacionadas justamente a cómo la inteligencia artificial se volvió ese acelerador o cómo hizo de repente para que sus negocios pudieran ofrecer mejores servicios o mayor valor a sus clientes? Ok, yo le voy a agregar otro tema que se llama la regulación, porque muchas veces queremos ser ágiles y sobre todo en banca nos olvidamos de toda la parte regulatoria que existen en las regiones. En mi caso, bueno, me ha tocado trabajar en México, en Centroamérica, actualmente en Ecuador, y desde Diners, todo lo que tiene que ver con crédito, tú no lo puedes hacer sin el ente regulador, o sea, está súper controlado. Entonces, querer hablar de agilidad sin pensar en la regulación es hablar de una bicicleta con una rueda. Por cierto, a mí me gusta el agilismo, no le hace mucha, esa imagen de IA creo que me quedó mal, pero bueno. Pero yo lo veo así, o sea, tienes que ir con la rueda de la regulación, con la rueda del agilismo. Tienes que ir al mismo ritmo. Para mí, la regulación, y probablemente aquí voy a sonar un poquito en contra de los que somos más tecnólogos, no puede quedar afuera, tiene que ser el riel por donde arranquemos todo lo que sea nuestro negocio. Para contarles un caso, y es un poquito de low profile, pero junto con Visa estamos teniendo conversaciones con la Superintendencia de Bancos para cambiar ciertos controles que se tiene súper básicos. Maturana no me dejará mentir, todavía nos hacen firmar vouchers, cuando realmente eso, yo le he puesto caritas al voucher de la tarjeta y no te dice nada, no les importa, o sea, realmente ni siquiera es un control. Pero no pensamos tampoco en la experiencia y tampoco a veces no podemos hacer las cosas sin considerar un ente regulador. No puedo yo quitar porque el regulador lo dice y lo especifica. Entonces ahí, por ejemplo, con apoyo de Visa, que obviamente está muy interesado en habilitar todos sus rieles, tenemos estas sesiones donde estamos haciendo que también cambien el chip. Mi punto es, nada más para cerrar, es no podemos tener agilidad sin considerar la regulación, pero tampoco podemos quedarnos esperando que la regulación cambie. Creo que nosotros como líderes podemos hacer ese push. Las puertas, al menos las que yo he tocado, nunca se me han cerrado. Te escuchan, no necesariamente siempre te hacen caso,
Pero si no lo hacemos como líderes, que veo muchos amigos acá que están, pues nadie va a cambiar nuestra región, nadie va a cambiar la banca, ¿vale? Nosotros decidimos, incluso no solo con inteligencia artificial, sino con toda la transformación digital, tener un modelo ambidiestro, en el cual pudiéramos tener un carril que estuviera yendo un poco más rápido que el ritmo normal del negocio, haciendo investigaciones, probando, equivocándose y construyendo de alguna manera una arquitectura de componentes ya probados que en algún momento nos pudieran servir. Y ahorita hablo un poquito de la regulación porque también ha sido pues como un issue, pero que lo hemos podido manejar. Pero entonces la forma, siempre queremos ir más rápido obviamente, y sale un nuevo modelo, sale una nueva funcionalidad de inteligencia artificial y yo soy el primero que le estoy diciendo al equipo, y entonces ¿para cuándo tenemos eso? Eso seguirle el ritmo es imposible. Sin embargo, si uno va construyendo, como les decía, en un ambiente controlado y probado, esas nuevas cosas y las pone al servicio ya de la organización como componentes de la arquitectura, le permiten reaccionar rápido. Les voy a dar un ejemplo. En Colombia, muchos de los que están aquí pues saben lo que voy a hablar, estamos en medio de una reforma pensional. Entonces la ley, todavía están muchas cosas por definirse y genera ese posible cambio de la ley, genera mucha incertidumbre en los clientes y muchas preguntas y nos genera a nosotros una presión en el tema de la asesoría muy fuerte, incluso obligados por la misma ley, de si me conviene más estar en un sistema público o privado, de qué va a pasar cuando cambie el régimen. Estos negocios no estaban preparados para que eso pasara, porque teníamos un volumen de gente que preguntaba esas cosas, pero cada vez que hay una noticia se nos disparan las llamadas en los canales. Entonces hemos logrado hacer con esos componentes que ya les digo que teníamos probados, hemos tenido la capacidad de reaccionar muy rápido con decirles cosas como por ejemplo, la Corte Constitucional salió y dijo un día que se aplazaba la entrada en vigencia de la ley mientras iban y revisaban otras cosas. Al otro día nosotros teníamos que tener un batallón de gente contestando qué le pasaba a cada uno con eso, con esa decisión. Con los componentes que teníamos fuimos capaces de montar unos agentes conversacionales por chat y por voz para que atendieran al cliente y fuimos capaces de retener, hemos sido capaces de retener por el 70% de esas solicitudes de los clientes. Entonces eso es una forma de reaccionar. Si eso mismo yo lo tengo que hacer con personas, ir a entrenarlos y no sé qué, pasaron 2, 3, 4 días y los canales se me colapsan. Con la misma reforma también, ventanas de oportunidad de vender un nuevo producto, digámoslo así, que está existiendo, que es cómo van a funcionar los fondos privados de aquí en adelante con la nueva ley. Había una ventana de tiempo para capturar clientes. Si lo hacíamos con los comerciales, con el canal comercial tradicional, nos íbamos a demorar un montón y era una carrera contra el tiempo con la competencia. Nosotros ya teníamos aprobado con la Super un tema de asesoría vía WhatsApp con inteligencia artificial, adoptamos esos mismos componentes y lo pusimos de servicio a las campañas de mercadeo y fuimos mucho más exitosos que el resto de la competencia porque logramos rápidamente implementar este tipo de cosas. Entonces al final el mensaje es eso, si uno quiere ser ágil pues anticípese un poco, vaya, nosotros hoy en el Centro de Excelencia estamos investigando cosas que vamos a montar dentro de 3, 4 o 5 meses, cuando ya sea posible, ¿cierto? Pero esos que ya van estando de una vez, llévelos a la arquitectura y aplíquelos, sin miedo al éxito. Muy bien. Fran. Bueno, la verdad que para mí el agilismo es un tema muy controvertido, ¿no? Yo creo que el agilismo está en un pleno proceso de transformación. Cuando tú hablas con los C-level de todas las entidades financieras que tengo la oportunidad de hablar, siempre que hablamos de agilismo la cara se le cruza. Empieza a ver para abajo, dubitativo, porque el agilismo vendió algo que fue eficiencia. Y realmente la pregunta que se están haciendo muchos C-levels es, ¿me está generando eficiencia? Y hubo un ejercicio, lo voy a dar como anécdota, que hizo Banorte con Lego, donde trajo a los líderes de agilismo de la entidad. Y tú sabes que tú tienes dos tipos de líderes de agilismo, los de corazón, que son intratables, o sea, los tipos mueren por el agilismo y son capaces de cortarse las venas por el agilismo. Y bueno, y los más pragmáticos como nosotros, que bueno, oye, el agilismo está bien, pero no es el fin del mundo, ¿no? Yo no soy de corazón, evidentemente, ¿no? Pero
sí creo en el agilismo. Y hicieron un ejercicio muy sencillo, ¿no? Pusieron 2 salas, fueron a la tienda de Liverpool, compraron un Lego de estos de motos, una Bugatti, un Lego de 2000 piezas, no de 5 piezas, pues si no tiene sentido. Y le dieron la caja a los dos, ¿no? A uno le dieron la caja sin las instrucciones y a otro se la dieron con las instrucciones. Y le dijeron, aplica todas las técnicas del agilismo que quieras. Porque el agilismo no es un concepto tecnológico. El agilismo es un concepto que inventó Toyota en los 70. O sea, esto no es que tecnología lo inventó. Y vamos a darle 2 horas. ¿Y cuál es el objetivo? Implementar lo que pone la caja. Primera pregunta del agilista, primera respuesta. ¿Y dónde está la historia de usuario? La caja. Mira la caja, ahí está el producto final. ¿Qué más historia de usuario que tu propio producto final? Bueno, ¿qué demuestra eso? Que el agilismo per se solo no tiene esa capacidad. Hay que incorporar otros factores como el desacoplamiento y evidentemente la inteligencia artificial, una vez esos mecanismos estén, puede ayudar. Pero también hicimos otro ejercicio con Banorte con un robot y le entregamos un Lego y le dijimos, dime cómo es eficiente armarlo. Y dijo la inteligencia artificial, si no sé, no me has explicado cómo se arma esto, ¿cómo te lo voy a decir? Y ese es el dilema. El agilismo, tú realmente lo puedes aplicar si desacoplas. Si no desacoplas, el agilismo es colocar post-it en las paredes. Y yo digo, ¿quién es el más feliz del agilismo? 3M. ¿Por qué? Porque está vendiendo post-it a todo el mundo. Esos tipos están felices. Yo invertiría en 3M, porque se está forrando. Entonces, lo que quiero decir con esto es que para problemas simples hay que buscar soluciones simples. La inteligencia artificial es digamos, una buena herramienta, pero primero hay que resolver cosas más básicas. El agilismo requiere, y de hecho, no sé si sabéis, ya se está lanzando lo que se llama el agilismo 2.0, que incorpora arquitectura empresarial y desacoplamiento. ¿Para qué? Para darle un poquito más de sentido al agilismo. Esa es mi respuesta un poco a ese punto. O sea, realmente el agilismo y la inteligencia artificial sí van a vivir juntos, pero primero resuelve problemas más básicos, que el agilismo realmente sea eficiente. Y para eso tienes que incorporar conceptos en tu organización que permitan eso. Claro, es un tema también de la cultura que vamos a implementar dentro de la organización, ¿no? Porque creo que ahí hay algunos temas un poco para redondear lo que estamos viendo. A ver, por un lado tenemos el tema del regulatorio importante, normativo, que puede ser en algún momento un freno y creo que también es parte de lo que en algún momento estábamos hablando anteriormente en el panel, de que tenemos que empujar que esas leyes realmente sean de repente más permisibles para poder hacer que las cosas fluyan, ya sea en agilidad o en IA en general, porque si no, ¿cómo avanzamos? Pero también está relacionado a qué estrategias nosotros vamos a crear dentro de nuestras organizaciones para poder realmente ser ágiles, ¿no? En el sentido, por un lado, puede ser hablar de estructura organizacional con personas y por ahí el modelo ambidiestro es una muy buena solución que puedes de repente tener para poder ser un poco más rápido, pero también tener esta arquitectura que tenga los componentes y los módulos desacoplados que te permitan rápidamente actuar y resolver ante una crisis, como lo vimos en el caso que comentaban hace un momento. Entonces, ¿qué tan preparados estamos, ¿no? Para poder ser realmente ágiles, responder a lo que el mercado nos está, digamos, retando constantemente, ¿no? Tanto por el lado normativo y tal, creo que va a ser clave. Y solamente para ahí agregarle a esto, ¿no? Data privacy, hoy estamos con el tema de protección de datos personales, muy fuerte, seguro en Perú está súper fuerte, no sé cómo estará en sus países, pero nos viene otro reto importante porque la IA maneja mucha data, muy personal, sensible de nuestros clientes y ahí habrá que también trabajar muchísimo en esto. Y un poco para ir también cerrando un poco esta parte de lo que estamos hablando, para ustedes, ¿qué métricas considerarían que serían importantes de evaluar y de ver dentro del mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Que van implementando, más allá de esas métricas operativas, ¿no? de eficiencia o de tiempo, ¿qué otras métricas de manera de repente más estratégica considerarían ustedes que son importantes para decir, sí, este es mi camino claro y por aquí tengo que andar en el mundo de la inteligencia artificial? Yo creo que hay unas métricas, pues hay muchas, pero hay unas métricas que hay que cuidar. Una, el tema de la adherencia al gobierno. O sea, cuando uno define un modelo de gobierno, no solo de datos, sino de inteligencia artificial, ahí tiene que establecer unas métricas de qué tanto se están acoplando las respuestas de los modelos a
a tus políticas organizacionales, qué tan ético estás haciendo en las decisiones. Bueno, entonces yo creo que una primera es esa, qué tanto se acopla al gobierno. Creo yo que la calidad y la satisfacción del cliente tiene que ser tal vez la más importante. Aquí lo que tenemos que pretender por encima de si esto es eficiente o no, o si genera ingresos para la compañía, lo único que es sostenible es si el cliente está satisfecho, porque al final para eso es que lo creo, ¿cierto? Para entregar valor al que me está dando de comer. Entonces la satisfacción, y no solo con inteligencia artificial, sino con todos, debería estar siempre presente. El tema de ciberseguridad se vuelve súper crítico y yo creo que hay que empezar a entender, los equipos de ciberseguridad no han dimensionado, creo yo, las brechas y los riesgos a los que estamos empezando a llegar con la inteligencia artificial. Entonces hay que empezar a establecer también métricas de niveles de exposición y de riesgo que tiene uno al implementar estos modelos y cómo los va a mitigar. Yo por ahí lo cerraría, pero tal vez el de experiencia y satisfacción del cliente para mí es lo más importante. Bueno, yo para no ser repetitivo, pero considero que igual tiene que ser el cliente, también tiene que ser tu equipo interno. Hoy, y Miguel que me acompaña no me dejará mentir, tenemos gente que quiere trabajar en Diners precisamente por los proyectos diferenciados que tenemos, le sumas al equipo. Para mí un indicador es precisamente qué tan motivado tienes a tu equipo utilizando este tipo de herramientas, específicamente la IA, construyendo soluciones orientadas al cliente. Ya no voy a hablar del cliente porque finalmente creo que eso no me puedo extender demasiado, donde la fricción no solamente es el único indicador, sino justo la satisfacción, y aquí vas a encontrar N temas. En mi caso tenemos clientes con una edad superior, que te soy honesto, hay gente que va todavía a la sucursal porque ese es el mejor servicio que puede recibir, en este caso de Diners. No espera un chatbot, por muy bueno que sea, no espera una first, no lo espera. Entonces, para mí como que es el segundo factor. Lo primero es, tengamos a nuestro equipo motivado con las herramientas correctas. Ya decía Otoniel, ¿de qué me sirve darle Copilot si no saben ni qué hacer? Si no les pongo un reto. En cambio, el reto me lo está poniendo el negocio y el equipo sabe qué hacer con ella. Yo creo que el mercado se va a autorregular. Es decir, creo que hay dos casos, y yo siempre trato de hablar con casos prácticos, ¿no? Como sabéis, hace un año, ayer hablábamos de eso, los dos casos más importantes de implementación de inteligencia artificial real en el mundo son JP Morgan y Barclays, ¿vale? En Europa y en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de estar con JP Morgan, ¿vale? Y les voy a resumir lo poco que puedo decir por la NDA. Fue que crearon un banco autónomo. Yo lo vi funcionando. Un banco sin gente. Funcionaba, ¿eh? Y ustedes saben que en los Estados Unidos, cuando tú liberas un producto, la FED primero lo revisa antes de salir. Y me acuerdo que estaba en la reunión, creo que te comenté, estábamos en la sala y estaba con el CIO de JP Morgan y veía los indicadores y se empezaron a poner rojos. Y yo veía la cara de los tíos de la FED y dije, esto se está poniendo feo. Y la conclusión fue que el producto era tan potente que en 72 horas era capaz de romper el sistema americano financiero. Por lo tanto, aquí es donde hay que el código ético, la inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el sistema financiero está preparado para este juego. Honestamente, lo que yo viví, la respuesta es no. De hecho, no solo es no. Le dijeron, JP Morgan, coge tu juguetito y lo guardas. Barclays, y de hecho, no sé si se acuerdan, pues salió público, tanto la FED como el Banco Central Europeo dijeron, hay que regular la inteligencia artificial. Eso no ocurrió porque les dio la gana, eso ocurrió porque pasaron estos dos ejemplos. ¿Qué ha dicho JP Morgan? Ok, yo voy a guardar el juguete, pero voy a seguir armando juguetes porque cuando tú regules, yo voy a salir al mercado. Entonces, es importante dos moralejas. La primera es, ¿realmente estamos preparados para esta fiesta? Pero la segunda es, ¿tengo que estar preparado para esta fiesta? Porque si no, les puedo asegurar que la competencia viene con las agallas puestas. Entonces, hay un tema ético en doble sentido. El tema ético es decir, no puedo romper el mercado porque entonces voy contra los propios clientes, pero tampoco me puedo quedar esperando porque el propio ecosistema me va a comer a mí. Y esa es una realidad la cual no es teórica, la estamos viviendo a día de hoy y es un dilema que tienen los C-levels de las entidades financieras que están apostando por Open Finance, neobanca e inteligencia artificial. Ese es el principal dilema. ¿Qué hago?
Me voy de frente, me enfrento al mercado, me enfrento al regulador, y el regulador, como todo en la vida, va a tener que poner reglas de juego. Esto ya pasó en Inglaterra, que fue uno de los mercados más maduros en esto, ya definió modelos regulatorios. Va a pasar, pero hay que dar los pasos y hay que estar preparados, porque si lanzan el pistoletazo de salida y no estamos preparados, ok, hemos sido muy éticos, pero estamos muertos. Perfecto, muy bien. Creo que… Perdóname, yo quisiera dar un mensaje cortico para los que somos líderes de tecnología, y es que tenemos que aprender a monetizar esto. Porque la junta directiva y la alta dirección está diciendo hay que estar en inteligencia artificial, pero todavía no saben ni cómo, ¿cierto? Es un mandato que le ponen a los de tecnología, y tecnología tendrá que entender cómo va a ser la generación de valor para el negocio, bien sea en satisfacción, en ingresos, en nuevos productos, en competitividad, en lo que sea, pero mantener como un modelo de monetizar y de lograr percibir el valor va a ser el que haga esto sostenible. Buenísimo, sí. Ahí para ir cerrando un poquito, creo, de acuerdo con las métricas de personas, ¿no? Tanto colaborador interno como cliente son claves dentro de este mundo de inteligencia artificial, y ahí está pues el que nos ayude a monetizar. Si tenemos un buen NPS, si tenemos un CSAT probablemente alto, definitivamente va a terminar generándonos ingresos importantes. Creo que estamos con el otro tema, no sé cómo… ¿no? O si hay alguna pregunta de repente del público que quieran aprovechar ahora. Si no, ahorita con el almuerzo ahí. Ah, están con hambre. Ah, hay hambre, hay hambre. Ah. No sé, no entiendo. ¿Listo? Gracias, listo. Bueno, Estamos… gracias. Chao, chao. ¿no? Espérate que vienen las preguntas con inteligencia artificial. Ah, ahí está. Para Mauricio. Pregunta sorpresa. No estamos preparados. A ver, ¿qué dice? En una industria como la de las pensiones, ¿cómo están usando la inteligencia artificial para convertir interacciones complejas en experiencias sencillas para clientes de edades avanzadas? Eso está muy bacana. Buenaza. A ver, como les decía ahora, la asesoría es una cosa muy compleja. Ni siquiera nosotros que vivimos en este mundo de las pensiones adentro a veces entendemos, a veces hay posiciones diferentes sobre la ley y cómo es que se debe hacer. Entonces imagínense los clientes. Entonces una de las formas que hemos encontrado con la inteligencia artificial es, al ser multimodal y poder hablar en un lenguaje pues un poco más cercano, menos legal, digámoslo así, nos ha permitido hacer, desde mi punto de vista, unas mejores asesorías a los clientes. Hemos encontrado cosas interesantes. Ahí decía que clientes de edades avanzadas. Cuando empezamos a hacer estos asesores digitales, yo tenía una teoría, y es que la gente no quería escribir por un chat. No, la gente va a querer hablar. Entonces pongamos un voice bot. Y pusimos en paralelo como un A/B testing del voice bot versus un chat por WhatsApp. Y ahí viene cuál ganó. El chat por WhatsApp. Y ya me acordé, claro, las tías le escriben a uno todo el día por WhatsApp. Entonces ha sido una forma súper eficiente de conectarnos con los clientes, es el canal por excelencia, pero por detrás digamos que lo que hemos tratado es de acomodar ese discurso. Todavía nos falta un montón, todavía uno ve las respuestas pues de los agentes digitales y todavía se ciñen mucho a la ley porque nos da mucho susto el regulador, pero yo creo que esa aproximación a un lenguaje más natural, más personalizado de acuerdo al que le está hablando a uno es el camino. Ahí, por ejemplo, esa funcionalidad que tiene WhatsApp ahora, tú mandas un audio y hay una transcripción, ¿no? De manera automática, es un insight, ¿no? Realmente es un insight. La gente a veces no tiene el tiempo y el espacio para escuchar un audio, ¿no? De repente por la forma como trabajamos, y leemos y luego ya respondemos. Entonces, definitivamente la escritura no es algo que va a desaparecer porque tenemos voice bots o cosas de ese tipo, ¿no? Creo que hay una más, hay una pregunta más por ahí generada con IA. Ajá, Eduardo.
Dice, Diners es reconocido por digitalizar la experiencia bancaria para clientes de alto nivel. ¿Cómo están aplicando IA para que esa experiencia sea cada vez más personalizada y predictiva? Justo, la verdad es que cae como anillo al dedo porque estamos trabajando en un proyecto que justo necesitamos darle esa suprema experiencia a todos nuestros clientes basados en nuestro segmento top. Nuestro segmento top es McNamara y hoy para darle el mejor servicio prácticamente le asignamos un concierge, persona, humano, a ese. E incluso cuando hacemos las encuestas de satisfacción, lo primero que valoran ellos es ese concierge, porque ese concierge tú le puedes decir, resérvame las entradas a tal concierto, búscame, no sé, un restaurante, Medellín, tal cosa, y lo hace, pero es un humano. Ahora imagínense justo lo que tú dices, tratas a todos tus clientes, que esa es más nuestra filosofía, como si fueran McNamara, pero a través con IA. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Colocando IA sobre IA sobre IA. Claro, acá a Miguel le tengo controlados los tokens porque parece como si fueran regalados. Le digo, no, pues eso cuesta. Pero si tú le pones prácticamente, y hoy cómo lo hemos resuelto, no digo que sea la receta perfecta, es ponerle IA a la IA que también supervise cómo está contestando, qué experiencia, qué sentimientos te está expresando. Y tampoco que se desborde, como decía, ahí nos escriben las tías, sí, y ahí tiene mi chat, hoy me siento triste. ¿Qué me puedo? No, espéreme, tranquilo. O sea, busquemos y no perdamos el rumbo del servicio y de generar valor a la organización. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? IA con IA. IA supervisando IA. Genial, muy bien, excelente. Bueno, nada, darles un fuerte aplauso, por favor, a los panelistas.